Buenos días, doctora. Buenos Buenos días, días. compañeros. Bueno, yo voy a exponer el tema de antiepilépticos. Bueno, para empezar, el libro nos empieza dando unas cifras en la cual nos dice que la epilepsia afecta al 2.5 millones de personas solo en Estados Unidos. Y bueno, yo busqué en el caso de México y la prevalencia es de 8 a 20 casos por cada 1.000 habitantes, lo que significaría el 1 o el 2% de la población. Existen 40 formas distintas de epilepsia y la terapia actual simplemente es sintomática, ya que eh, los fármacos anticonvulsivos que están disponibles inhiben pues, las convulsiones y no hay profilaxis ni cura. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, primero, ¿qué es una convulsión? Por convulsión se refiere a una alteración transitoria de la conducta debida a la activación rítmica, sincrónica y desordenada de poblaciones de neuronas cerebrales. En cambio, la epilepsia es el trastorno de la función cerebral y esta está caracterizado por la ocurrencia periódica e impredecible de convulsiones. Son las definiciones que nos muestra el libro. En cuanto a las convulsiones, pueden ser provocadas o no provocadas. Pueden ser provocadas por agentes químicos o por estimulación eléctrica. Y en el caso de las no provocadas, pues está relacionado pues con la epilepsia, que es la aparición de convulsiones espontáneas no provocadas. Siguiente, por favor. También, según la Liga Internacional contra la Epilepsia, la clasificación para las convulsiones de inicio desconocido de tipo compulsivo son los espasmos tónico-clónicos, atónicos y epilépticos. Ahora, las convulsiones las podemos clasificar de dos formas, las que son focales y las convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales son parciales, a diferencia de las generalizadas, que estas involucran a ambos hemisferios. El tipo de convulsión es importante saberlo, ya que pues, es uno de los factores que determina la selección del medicamento a emplear en su terapia. Las convulsiones surgen de circuitos corticales, talamocorticales, límbicos y también del tronco del encéfalo. Las manifestaciones conductuales de una convulsión están determinadas por las funciones de la región del cerebro en la que se produce el ataque. Siguiente, Daisy. Gracias. No, bueno, la anterior. Ajá. Por ejemplo, si se llegara a afectar un área en la corteza motora, que ahí es donde se origina, esta se va a caracterizar por sacudidas rítmicas de músculos, los cuales están relacionados con el área o con la región de la corteza en la que sucedió. Estas por lo regular se caracterizan por una preservación de la conciencia, aunque también estas convulsiones focales o que son localizadas también pueden estar asociadas con alteraciones de la conciencia. La mayoría de estas crisis focales ocurren en los lóbulos temporales. En el lóbulo. Es más frecuente en el lóbulo temporal. Siguiente edición. Gracias. Bueno, y en esta tabla ahora vamos a ver las características
de las clasificaciones de convulsiones, las focales y las convulsiones generalizadas. En cuanto a las focales, está la focal, bueno, como lo principal es que si está consciente o con pérdida de conciencia. La focal consciente, un rasgo clave es la conservación de la conciencia, claramente, y estas manifestaciones determinadas por la región de la corteza activada por la convulsión. Aparte de los ejemplos de hace rato, el libro también menciona que si la corteza motora, por ejemplo, la que controla el pulgar izquierdo, se producirá una sacudida de dicho pulgar, y si es la corteza somatotensora que controla el pulgar izquierdo, se producirá una parestesia de este dedo. Y esta tiene una duración de más o menos de 20 a 60 segundos. En el caso de focal con pérdida de la conciencia, va a haber una pérdida de conciencia, pero esta va a ser una duración de 30 segundos a 2 minutos aproximadamente. Esta está asociada por movimientos involuntarios como presión de labios o el torcimiento de las manos. La focal tónico-clónica es una convulsión focal simple o compleja, y esta va a evolucionar a una convulsión tónico-clónica con pérdida de la conciencia y contracciones sostenidas de los músculos de todo el cuerpo, y está seguida por periodos de contracciones musculares alteradas por periodos de relajación. Alternadas por periodos de relajación, lo siento, con una duración típica de 1 a 2 minutos. En el caso de las convulsiones generalizadas, está la ausencia generalizada, que es una pérdida abrupta de la conciencia asociada con una mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas, y estas típicamente duran 30 segundos. La mioclónica generalizada es una breve contracción muscular que puede durar 1 segundo. Es tipo choque y que puede restringir parte de una extremidad o toda la extremidad, o generalizarse a todo el cuerpo. Y por último, la generalizada tónico-clónica. Estas, para convulsiones parciales con evoluciones tónico-clónicas generalizadas de forma secundaria. Y bueno, también en esta misma tabla presenta los medicamentos anticonvulsivos convencionales y los medicamentos anticonvulsivos de última generación, pero que se van a ver uno a uno después. También hay una categorización adicional específica que habla sobre síndromes de epilepsia, y estos a los cuales lo describe como un conjunto de síntomas que se presentan con frecuencia y que incluyen tipos de ataques, su etiología, edad de inicio y también otros factores. De estos síndromes de epilepsia existen aproximadamente 50 tipos distintos, y se categorizan en epilepsias focales y en generalizadas también. Las epilepsias focales se caracteriza por cualquiera de los tipos de crisis focales que se ven en la tabla que acabamos de leer. Esta representa el 60% de todas las epilepsias y tiene una etiología, puede ser de lesión cortical, que puede ser causada por ejemplo, un tumor, una malformación del desarrollo, daño por traumatismo o por accidente cerebrovascular, que estos por lo regular se pueden identificar de forma fácil en una resonancia magnética. O también de forma alternativa, también puede ser por etiología genética. En el caso de las epilepsias generalizadas,
se caracterizan por uno o más tipos convulsivos generalizados, que igual se encuentran en la tabla, y estas representan el 40% de todas las epilepsias, y su etiología por lo regular es genética, la mayoría de ellas. La epilepsia generalizada más común es la epilepsia mioclónica juvenil, la cual representa el 10% de todos estos síndromes de epilepsia. Inicia en los primeros años de la adolescencia y se caracteriza por convulsiones mioclónicas, tónico-clónicas y también por, a veces, por crisis de ausencia. En cuanto a las epilepsias focales, primero habla sobre John Jackson, que es el padre de los conceptos modernos de la epilepsia, el cual propuso que las convulsiones eran causadas por descargas ocasionales, repentinas, excesivas, rápidas y locales de materia gris. También propuso que una convulsión generalizada se va a producir cuando el tejido cerebral normal es invadido por una actividad convulsiva, que esta es iniciada en el foco anormal. El electroencefalograma en la década de 1930, este permitió el registro de actividad eléctrica del cuero cabelludo de humanos con epilepsia. Y esto pudo demostrar que las epilepsias son un trastorno de la excitabilidad neuronal. Bueno, entonces podríamos decir que una función sináptica defectuosa es lo que nos va a llevar a una convulsión. Esto puede ser o se puede dar por dos factores. Puede ser por la reducción de la actividad simpática inhibidora. Sináptica, estás hablando de sináptica. Sináptica. Actividad sináptica inhibidora. O que se potencie la actividad sináptica excitadora. Esto es lo que nos va a llevar a la convulsión. En los neurotransmisores que median la mayor parte de estas transmisiones sinápticas en el cerebro de los mamíferos son los aminoácidos. En el caso de nosotros es GABA y glutamato, GABA como inhibidor y glutamato como excitador. Los antagonistas del receptor GABA-A, tanto estos antagonistas de GABA como los agonistas del glutamato son los que desencadenan convulsiones, y esto se ha demostrado en experimentos con animales in vivo. En la década de 1960, los estudios electrofisiólogos celulares de la epilepsia se centraron en dilucidar los mecanismos que subyacen al movimiento de despolarización, la correlación intracelular del pico interictal. Siguiente, por favor. Bueno, este es un electroencefalograma cortical que muestra registros extracelulares e intracelulares en un foco convulsivo. Y lo que, bueno, digamos que lo que mencionaba hace rato es lo que se encuentra al inicio, el componente de pico inicial.
Siguiente. Este pico interictal, o también llamado entreataques, o bueno, que se refiere a que es entreataques, forma de, Tiene una forma, forma de, disculpe doctora, hila lo que lees, por favor, hila. Es decir, que tenga, que comprenda uno, ¿sí? bueno, este pico interictal o entreataques es una onda aguda que se registra en este electroencefalograma del paciente con epilepsia y esto es asintomático. Y su ubicación de este pico en este electroencefalograma es ayudar a localizar la región del cerebro a partir de la cual se origina la actividad convulsiva en este paciente. El movimiento de despolarización es la despolarización de la membrana neuronal asociada a un estallido de potenciales de acción. Y bueno, no se tiene la certeza de que del mecanismo que genera a estos, pero sí, y bueno, tampoco se tiene certeza si el pico interictal desencadena una convulsión, inhibe una convulsión, o si es un epifenómeno. El estudio de los mecanismos que subyacen a la generación de movimiento de despolarización prepara. Prepara el escenario para investigar los mecanismos celulares de una convulsión. Siguiente, por favor. En la década de 1980 se realizaron modelos in vitro de convulsiones en cortes cerebrales aislados. Estos compartían características similares los in vitro con in vivo, por ejemplo, los mecanismos de alteración iónica como la disminución del calcio, el serio del magnesio o la elevación del potasio. Y esto lleva a que se realicen más investigaciones sobre mecanismos que inducen las convulsiones. Los datos de modelo in vitro han demostrado que estas reducciones sutiles, por ejemplo, en un 20% de la función sináptica inhibitoria, pueden dar como resultado una actividad epileptiforme, o que la activación de la sinapsis excitadora es fundamental para el inicio de una convulsión. Estos, esto es lo que ha dado posibles efectos farmacológicos para así poder regular la susceptibilidad de los ataques in vivo. Algunas de las formas comunes de epilepsia focal